Título preliminar. Disposiciones generales. Artículo 1. Helvetia es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La bandera de la República Helvética es negra, verde y negra. Artículo 2. Todos los helvetianos son iguales ante la ley. Artículo 3. El Estado helvetia no tiene religión oficial. Artículo 4. El castellano y gaélico helvético es el idioma oficial de la República. Todo helvetiano y toda helvetiana tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Las lenguas cooficiales son el catalán, el francés, el inglés, el gallego, el asturiano y el élfico. Es obligatorio aprender el inglés y otra de estas lenguas. Artículo 5. La capital de la República se fija en Helvetia. Artículo 6. Helvetia renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Artículo 7. El Estado helvético acatará las normas universales del derecho internacional, incorporándolas a su derecho positivo. Título primero. Organización nacional. Artículo 8. El Estado helvético, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, limita con artículo 9. La caza estará prohibida y penalizada por la ley, a menos que sea autorizado por el Consejo. Título segundo. Nacionalidad. Artículo 10. Son helvetianos. 1. Los nacidos dentro o fuera de Helvetia, de padre o madre helvetiano /a. 2. Los nacidos en territorio helvético de padres extranjeros, siempre que opten por la nacionalidad helvetiana en la forma que las leyes determinen. 3. Los nacidos en Helvetia de padres desconocidos. 4. Los extranjeros que obtengan carta de naturaleza y los que sin ella hayan ganado vecindad en la República en los términos y condiciones que prescriban las leyes. La extranjera que case con helvetiano /a conservará su nacionalidad de origen o adquirirá la de su marido, previa opción regulada por las leyes de acuerdo con los tratados internacionales. Una ley establecerá el procedimiento que facilite la adquisición de la nacionalidad a las personas de origen helvetiano que residan en el extranjero. Artículo 11. La calidad de helvetiano /a se pierde. 1. Por entrar al servicio de las armas de una potencia extranjera sin licencia del Estado helvético o por aceptar empleo de otro gobierno que lleve anejo ejercicio de autoridad o jurisdicción. 2. Por adquirir voluntariamente naturaleza en un país extranjero. Título tercero. Derechos y deberes de los helvetianos. Capítulo primero. Garantías individuales y políticas. Artículo 12. No podrán ser fundamentos de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios. Las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases. 1. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado. 2. Inscripción de las que deban subsistir en un registro especial dependiente del Ministerio de Justicia. 3. Incapacidad de adquirir y conservar por sí o por persona interpuesta más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos. 4. Prohibición de ejercer la industrial, el comercio o la enseñanza. 5. Sumisión a todas las leyes tributarias del país. 6. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la asociación. Los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados. Artículo 13. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio helvetiano, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública. Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos. Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el gobierno. Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas. La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de presidente de la República y para ser presidente del Consejo de Ministros. Artículo 14. Solo se castigarán los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración. Nadie será juzgado sino por juez competente y conforme a los trámites legales. Artículo 15. Nadie podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial dentro de las 24 horas siguientes al acto de la detención. Toda detención se dejará sin efecto o se elevará a prisión dentro de las 72 horas de haber sido entregado el detenido al juez competente. La resolución que se dictare será por auto judicial y se notificará al interesado dentro del mismo plazo. Incurrirán en responsabilidad las autoridades cuyas órdenes motiven infracción de este artículo y los agentes y funcionarios que las ejecuten con evidencia de su ilegalidad. La acción para perseguir estas infracciones será pública, sin necesidad de prestar fianza ni caución de ningún género. Artículo 16. El Estado no podrá suscribir ningún convenio o tratado internacional que tenga por objeto la extradición de delincuentes políticos sociales. Artículo 17.
Todo helvetiano podrá circular libremente por el territorio nacional y elegir en él su residencia y domicilio sin que pueda ser compelido a mudarlos a no ser en virtud de sentencia ejecutoria. El derecho a emigrar o inmigrar queda reconocido y no está sujeto a más limitaciones que las que la ley establezca. Una ley especial determinará las garantías para la expulsión de los extranjeros del territorio helvético. El domicilio de todo helvetiano o extranjero residente en Helvetia es inviolable. Nadie podrá entrar en el sino en virtud de mandamiento de juez competente. El registro de papeles y efectos se practicará siempre a presencia del interesado o de una persona de su familia. Artículo 18. Queda garantizada la inviolabilidad de la correspondencia en todas sus formas, a no ser que se dicte acto judicial en contrario. Artículo 19. Toda persona es libre de elegir profesión. Se reconoce la libertad de industria y comercio, salvo las limitaciones que, por motivos económicos y sociales de interés general, impongan las leyes. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión. No se pueden difundir ideas políticas xenófobas y anti-igualitarias. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos, sino en virtud de mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme. Artículo 21. Todo helvetiano podrá dirigir peticiones, individual y colectivamente, a los poderes públicos y a las autoridades. Este derecho no podrá ejercerse por ninguna clase de fuerza armada. Artículo 22. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 18 años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Artículo 23. El Estado podrá exigir de todo ciudadano su prestación personal para servicios civiles o militares, con arreglo a las leyes. Artículo 24. Queda reconocido el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas. Una ley especial regulará el derecho de reunión al aire libre y el de manifestación. Artículo 25. Los helvetianos podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana conforme a las leyes del Estado. Los sindicatos y asociaciones estarán obligados a inscribirse en el registro público correspondiente con arreglo a la ley. Artículo 26. Todos los helvetianos, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen. Artículo 27. Los nombramientos, excedencias y jubilaciones de los funcionarios públicos se harán conforme a las leyes. Su inamovilidad se garantiza por la Constitución. La separación del servicio, las suspensiones y los traslados solo tendrán lugar por causas justificadas previstas en la ley. No se podrá molestar ni perseguir a ningún funcionario público por sus opiniones políticas, sociales o religiosas. Si el funcionario público en el ejercicio de su cargo infringe sus deberes con perjuicio de tercero, el Estado o la corporación a quien sirve serán subsidiariamente responsables de los daños y perjuicios consiguientes conforme determine la ley. Los funcionarios civiles podrán constituir asociaciones profesionales que no impliquen injerencia en el servicio público que les estuviere encomendado. Las asociaciones profesionales de funcionarios se regularán por una ley. Estas asociaciones podrán recurrir ante los tribunales contra los acuerdos de la superioridad que vulneren los derechos de los funcionarios. Capítulo 2. Familia, economía y cultura. Artículo 28. La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos y podrá disolverse por mutuo disenso a petición de cualquiera de los cónyuges con alegación en este caso de justa causa. Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución. Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad. No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los nacimientos ni sobre el estado civil de los padres en las actas de inscripción ni en filiación alguna. El Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos, protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la Declaración de Ginebra o Tabla de los Derechos del Niño. Artículo 29. Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las leyes. Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada. Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija. El Estado podrá intervenir por ley la explotación y coordinación de industrias y empresas cuando así lo exigieran la racionalización de la producción y los intereses de la economía nacional. En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes. Artículo 30. Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro cultural de la nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa.
El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico. Artículo 31. El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social y gozará de la protección de las leyes. La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte, el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad, la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar, las vacaciones anuales remuneradas, las condiciones del obrero helvetiano en el extranjero, las instituciones de cooperación, la relación económico-jurídica de los factores que integran la producción, la participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores. Artículo 32. La República protegerá al campesino y a este fin legislará, entre otras materias, sobre el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuesto, crédito agrícola, indemnización por pérdida de las cosechas, cooperativas de producción y consumo, cajas de previsión, escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación agropecuaria, obras para riego y vías rurales de comunicación. La República protegerá en términos equivalentes a los pescadores. Artículo 33. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada. La República legislará en el sentido de facilitar a los helvetianos económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza a fin de que no se halle condicionado que por la aptitud y la vocación. La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. Se reconoce a la Iglesia el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos. Artículo 34. La expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusivamente al Estado, que establecerá las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlos aún en los casos en que los certificados de estudio procedan de centros de enseñanza de las regiones autónomas. Una ley de instrucción pública determinará la edad escolar para cada grado, la duración de los períodos de escolaridad, el contenido de los planes pedagógicos y las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza en los establecimientos privados. Título quinto. Presidencia de la República. Artículo 35. El presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la nación. La ley determinará su dotación y sus honores, que no podrán ser alterados durante el período de su magistratura. Artículo 36. El mandato del presidente de la República durará 6 años. Artículo 37. El presidente de la República prometerá fidelidad a la República y a la Constitución. Prestada esta promesa, se considerará iniciado el nuevo período presidencial. Artículo 38. La elección de nuevo presidente de la República se celebrará 30 días antes de la expiración del mandato presidencial. Artículo 39. En caso de impedimento temporal o ausencia del presidente de la República, será sustituido en las suyas por el vicepresidente. Artículo 40. El presidente de la República nombrará y separará libremente al presidente del gobierno y, a propuesta de este, a los ministros. Artículo 41. Corresponde también al presidente de la República: a. Declarar la guerra conforme a los requisitos del artículo siguiente y firmar la paz. b. Conferir los empleos civiles y militares y expedir los títulos profesionales de acuerdo con las leyes y los reglamentos. c. Autorizar con su firma los decretos refrendados por el ministro correspondiente, previo acuerdo del gobierno, pudiendo el presidente acordar que los proyectos de decreto se sometan a las Cortes si creyere que se oponen a alguna de las leyes vigentes. d. Ordenar las medidas urgentes que exija la defensa de la integridad o la seguridad de la nación. e. Negociar, firmar y ratificar los tratados y convenios internacionales sobre cualquier materia y vigilar su cumplimiento en todo el territorio nacional. Los tratados de carácter político, los de comercio, los que supongan gravamen para la hacienda pública o individualmente para los ciudadanos helvetianos y, en general, todos aquellos que exijan para su ejecución medidas de orden legislativa. Los demás tratados y convenios internacionales ratificados por Helvetia también deberán ser registrados en la Sociedad de las Naciones con arreglo al artículo 18 del Pacto de la Sociedad, a los efectos que en él se previenen. Los tratados y convenios secretos y las cláusulas secretas de cualquier tratado o convenio no obligarán a la nación. Artículo 42. El presidente de la República no podrá firmar declaración alguna de guerra sino en las condiciones prescritas en el Pacto de la Sociedad de las Naciones y solo una vez agotados aquellos medios defensivos que no tengan carácter bélico y los procedimientos judiciales o de conciliación y arbitraje establecidos en los convenios internacionales de que Helvetia fuere parte, registrados en la Sociedad de las Naciones. Cuando la nación estuviera
estuviera ligada a otros países por tratados particulares de conciliación y arbitraje, se aplicarán estos en todo lo que no contradigan los convenios generales. Cumplidos los anteriores requisitos, el presidente de la República habrá de estar autorizado por una ley para firmar la declaración de guerra. Artículo 43. El presidente de la República no podrá cursar el aviso de que Helvetia se retira de la Sociedad de las Naciones sino anunciándolo con la antelación que exige el pacto de esa sociedad. Artículo 44. El presidente de la República, a propuesta del gobierno, expedirá los decretos, reglamentos e instrucciones necesarios para la ejecución de las leyes. Artículo 45. El presidente promulgará las leyes sancionadas por el Congreso dentro del plazo de 15 días contados desde aquel en que la sanción le hubiere sido oficialmente comunicada. Artículo 46. Serán nulos y sin fuerza alguna de obligar los actos y mandatos del presidente que no estén refrendados por un ministro. La ejecución de dichos mandatos implicará responsabilidad penal. Los ministros que refrenden actos o mandatos del presidente de la República asumen la plena responsabilidad política y civil y participan de la criminal que de ellos pueda derivarse. Artículo 47. El presidente de la República es criminalmente responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales. El Congreso, por acuerdo de las 3/5 partes de la totalidad de sus miembros, decidirá si procede acusar al presidente de la República ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. Título sexto. Gobierno. Artículo 48. El presidente del Consejo y los ministros constituyen el gobierno. Artículo 49. El presidente del Consejo de Ministros dirige y representa la política general del gobierno. A los ministros corresponde la alta dirección y gestión de los servicios públicos asignados a los diferentes departamentos ministeriales. Artículo 50. El presidente de la República, a propuesta del presidente del Consejo, podrá nombrar uno o más ministros sin cartera. Artículo 51. Corresponde al Consejo de Ministros, principalmente, elaborar los proyectos de ley que haya de someter al Parlamento, dictar decretos, ejercer la potestad reglamentaria y deliberar sobre todos los asuntos de interés público. Artículo 52. El presidente del Consejo y los ministros son, también, individualmente responsables, en el orden civil y en el criminal, por las infracciones de la Constitución y de las leyes, en caso de delito. Artículo 53. Una ley especial regulará la creación y el funcionamiento de los órganos asesores y de ordenación económica de la Administración del Gobierno. Entre estos organismos figurará un cuerpo consultivo supremo de la República en asuntos de gobierno y administración, cuya composición, atribuciones y funcionamiento serán regulados por dicha ley. Título séptimo. Justicia. Artículo 54. La justicia se administra en nombre del Estado. La República asegurará a los litigantes económicamente necesitados la gratuidad de la justicia. Los jueces son independientes en su función. Solo están sometidos a la ley. Artículo 55. La administración de justicia comprenderá todas las jurisdicciones existentes que serán reguladas por las leyes. La jurisdicción penal militar quedará limitada a los delitos militares, a los servicios de armas y a la disciplina de todos los institutos armados. No podrá establecerse fuero alguno por razón de las personas ni de los lugares. Se exceptúa el caso de estado de guerra con arreglo a la ley de orden público. Quedan abolidos todos los tribunales de honor, tanto civiles como militares. Artículo 56. El presidente del Tribunal Supremo será designado por el jefe del Estado a propuesta de una asamblea constituida en la forma que determine la ley. El cargo de presidente del Tribunal Supremo solo requerirá ser helvetiano mayor de 40 años y licenciado en Derecho. Le comprenderán las incapacidades e incompatibilidades establecidas para los demás funcionarios judiciales. El ejercicio de su magistratura durará 10 años. Artículo 57. Los jueces y magistrados no podrán ser jubilados, separados ni suspendidos en sus funciones ni trasladados de sus puestos, sino con sujeción a las leyes que contendrán las garantías necesarias para que sea efectiva la independencia de los tribunales. Artículo 58. La responsabilidad civil y criminal en que puedan incurrir los jueces, magistrados y fiscales en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas será exigible ante el Tribunal Supremo con intervención. Consejo de Helvetia, 21 de noviembre de 2016. El 26. Ahora demos paso al himno de la República.